Prieto Ergueta, es subdirector general de promoción y autorizaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido como abogado y ha desempeñado diferentes puestos en el Ministerio del Interior y en la Agencia Española de Protección de Datos, donde en la actualidad ocupa el puesto anteriormente señalado. Nadie mejor, pues, para abordar el tratamiento de la protección de datos de los menores en el deporte, que es otro tema muy interesante y que, bueno, pues que Julián nos va a dar nutrida cuenta de ello. Muchísimas gracias. Julián, tienes la palabra. Bueno, muy bien, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, también a CUFADE y a la organización del Congreso por invitar a la agencia. Supongo que parte de esa invitación tiene que ver con nuestros poderes correctivos y sancionadores, de los que no voy a entrar y de los que alguna federación pues, se ha visto implicado en ellos, ¿no? Y además eso lo voy a dejar aparte. Quisiera centrar la ponencia en tres aspectos fundamentales y luego, si da tiempo, que pueda haber preguntas. Y también un poco por delante, no sé si excusarme, porque antes estaba viendo en la ponencia inaugural que alguien había dicho, bueno, si es un tostón esto del derecho, bueno, pues si nos metemos encima lo de la protección de datos, pues tranquilidad, espero que lo toméis con tranquilidad y que lo podáis soportar. A ver si lo hago por lo menos bien. En primer lugar, lo que quiero empezar es porque cuando hablamos de protección de datos, a ver si es un derecho fundamental. Estamos hablando de un derecho fundamental. Se recoge en la Constitución española, en el artículo 18.4, luego hay una configuración del Tribunal Constitucional, pero es un derecho fundamental. Es importante, con todas las garantías que tiene ese derecho fundamental. Eso es algo que tengo que decir. No solamente, si lo vamos a ver, te lo recoge la Constitución en el 18.4, sino que te lo recoge también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal, que les conciernan a los titulares de los datos. Luego, el desarrollo jurídico, he puesto las dos normas fundamentales, en este caso, que nos pueden aplicar, que es el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018. Hay otra normativa sectorial que también sería de aplicación en cada caso. Si hablamos de el ámbito sanitario de salud, la normativa de ensayos clínicos. Si hablamos del ámbito de la educación, la Ley Orgánica de Educación. O sea, que en este caso habría normativa que sería de aplicación. La conocéis como expertos en la materia. Una cuestión que aquí solamente señalar, la Carta de Derechos Fundamentales, mientras que la Constitución habla de los ciudadanos, la Carta de Derechos Fundamentales habla de toda persona. No ciudadano, toda persona. No entra en la discusión de la ciudadanía o no ciudadanía, o la legalidad o ilegalidad, que las personas no son ilegales cuando están en la Unión Europea. Perdón. Una cuestión que también quisiera poner de manifiesto en este derecho fundamental es que es un derecho fundamental autónomo y diferente del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Aquí he cogido la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Daría igual para los mayores de edad. Es un derecho autónomo, como ahora lo veremos, y distinto de este derecho, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Y además aquí hay una relación que en el punto 3 del artículo 4, cuando se dice que se considera intromisión ilegítima al derecho al honor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en medios de comunicación que puede implicar un menoscabo para su honra o reputación. Estamos hablando de menores, porque el marco también de la ponencia es de menores. Y aquí se habla de la intervención, en su caso, del Ministerio Fiscal. La Ley Orgánica de Protección de Datos del 18, en el artículo 84.2, en el título 10 de Derechos Digitales, te habla también de la intervención del Ministerio Fiscal en estos casos de imagen. Y lo va a sacar al margen de la normativa de protección de datos. Como os decía, quizá unas diferencias y sobre todo a la hora de cómo gestionáis o cómo se pueden gestionar el tratamiento de según qué datos, según qué imágenes pueda haber. Primero tenemos una distinta función. Cuando hablamos de protección de datos, la función es garantizar la disposición y el control de los datos personales. Ese es el derecho, el control. Cuando hablamos del derecho a la intimidad, nos estamos refiriendo a las invasiones al derecho a la vida privada o familiar. Y esto se ve luego en el distinto objeto.
datos personales, ya lo veremos, es importante, todos los datos en la intimidad, aquellos que afecten a esa vida privada, íntima o familiar. Y el contenido, la normativa de protección de datos establece un abanico de derechos para los titulares de los datos, los afectados, que los pueden ejercer para poder disponer de ese control y del conocimiento de sus datos personales. En el derecho a la intimidad es la vía judicial. Y luego un apartado, que yo siempre incluyo, y es que la protección de datos tiene un aspecto importante. El otro día lo veía en una sentencia del Tribunal Supremo de Derecho Instrumental, porque lo que nos va a proteger a través del buen uso de los datos y el ejercicio de nuestros derechos son frente a los daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales. Si yo mis datos los usa mal un determinado responsable, me puedo encontrar con un descuento en mi cartilla, en mi tarjeta, porque alguien lo ha utilizado, alguien me ha suplantado la identidad o me ha contratado la luz a mi nombre. Y el otro día, que lo decía, a mí me pareció muy simpático el abogado del Estado de nuestra casa, cuando está hablando de los datos personales. Ya veremos que son datos personales, que me parece importante. Dice, bueno, ha llegado una invitación de boda y para el regalo me han puesto el número de cuenta corriente. Dice, ¿qué has hecho? Pues he domiciliado el gas, la luz, los demás servicios. Veremos lo que podemos hacer o no podemos hacer con estos casos. Conceptos básicos, porque yo creo que no sabe qué es un dato personal. Cualquier información que identifique o puede identificar a una persona física. Cuando digo cualquier información, podéis, y es la definición del Reglamento General de Protección de Datos, un identificador, nombre, apellidos, un identificador unívoco, datos de localización, características de la identidad fisiológica, genética, cultural, económica, cualquiera que lo pueda identificar. Esto es muy importante, porque yo me he encontrado, nos hemos encontrado en la agencia, estamentos muy relevantes, es decir, estamentos, órganos constitucionales que decían que no trataban datos personales. Hace ya tiempo, también hay que decirlo, hace tiempo. La Fiscalía. No, es un dato personal, cualquier información. Y cuando una persona es identificable, cuando no exige, por decirlo, vamos a vulgarizar la definición, no exige un esfuerzo desproporcionado. Con una matrícula de un vehículo, si voy a tráfico y voy al registro de vehículos y pago la tasa, que no sé si son 10 euros, no sé qué, me dicen tienes titular. Bueno, puede ser una empresa, ya no es un dato personal, pero puede ser una persona. Eso no me cuesta mucho, eso no es desproporcionado. Ahí estamos hablando de datos de carácter personal, datos de geolocalización, la suma de varios datos, de varias información, nos puede acabar determinando quién es una persona. Y cuando hablamos de menores, veremos los problemas que podemos tener, ¿no? Bueno, categorías especiales de datos, porque tienen un tratamiento, digamos, especial, ya lo veremos. Yo creo que los conocéis todos, datos de ideología, de religión, de salud, de genéticos, biométricos. Bueno, yo creo que somos los que se llamaban con anterioridad al Reglamento General de Protección de Datos y a la ley de 2018, datos sensibles, especialmente sensibles, ¿no? Importante, ¿qué es un dato personal? 2, ¿qué es un tratamiento de datos? Porque vamos a necesitar los dos conceptos para ver si se aplica la norma. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales que vayan desde su recogida hasta la supresión. Su recogida, almacenamiento, organización, estructura, visualización, modificación, cesión, comunicación. Eso es un tratamiento de datos. Tened en cuenta que tanto la definición de dato personal como la de tratamiento de datos tiene una aplicación amplia, no es restrictiva. Los tribunales lo han configurado como una interpretación amplia de tratamiento o amplia de dato personal. Entonces, cuando tenemos un dato personal y lo tratamos, vamos a aplicar la normativa de protección de datos. Estamos obligados a aplicar la normativa personal.
dos figuras importantes en este ámbito: el responsable de ese tratamiento y el encargado del tratamiento de los datos. El responsable, quien decide sobre los fines y los medios. Y si estamos en el ámbito deportivo, una federación, un club, va a decidir sobre los fines y los medios. ¿Para qué tengo yo recabo los datos personales? Pues para hacer la licencia, para poder practicar un deporte. Estoy diciendo los fines. Si yo, como federación, que soy responsable, luego le encargo que me hagan la relación de todos los deportistas federados y le haga la ficha, y lo encargo a un tercero, a una gestoría, siguiendo mis instrucciones, ese es un encargado del tratamiento. Aquel que trata los datos por encargo del responsable. Hay otras figuras en el ámbito de protección de datos, podría haber corresponsables, pero estas son las básicas y las que me gustaría que os quedarais con ellas. ¿Quién es responsable? ¿Quién es un encargado de tratamiento? Una federación va a ser responsable, un club deportivo va a ser un responsable porque tiene la finalidad de practicar el deporte, que son los que lo deciden. Y luego, pues también un poco a vender el libro. Estamos aquí invitados, pues ¿quiénes somos? Aunque hemos empezado por ahí, pues somos la Agencia Española de Datos. Somos una autoridad administrativa independiente y que su función es velar por el cumplimiento de la normativa de la protección de datos, al velar por ese derecho, velar porque no afecte el mal uso, el mal tratamiento de esos datos a los demás derechos y libertades que tenemos como personas. Por eso decía al principio que tenemos un aspecto instrumental, como lo vemos. Actuamos con independencia y ¿qué poderes tenemos? Pues tenemos poderes para investigar si se están tratando bien los datos, si se están llevando a cabo con la norma. Los correctivos, ahí entran los sancionadores, y me imagino que ese, ya digo, ha sido un aspecto importante en este ámbito porque además en la agencia tenemos más de un caso que va a estar con el deporte y con federaciones deportivas y con tratamiento de datos, ¿no? De autorización y consultivos. Esos son los que somos y lo tenemos que tener en cuenta que hay otras 3 autoridades de protección de datos autonómicas: Cataluña, el País Vasco y Andalucía, y que tienen competencias sobre el tratamiento de los datos. Lo digo muy general porque en Cataluña las tiene un poco más ampliadas, en el sector público. En la medida en que las federaciones ejercen por delegación funciones de administración deportiva, y luego poner un ejemplo de, además aquí de Castilla y León que se han dado, pues estarían en el marco de una u otra autoridad de control. Aquí voy a ir un poco más rápido antes de lo que es el derecho fundamental. Pilares del tratamiento de datos personales. He elegido los 3 pilares: principios, legitimación para tratarlos y los derechos. Voy a dejar al margen, no voy a entrar, si luego hay alguna pregunta, y además me acompaña una persona de la agencia que sabe mucho más que yo y que lleva la parte correctiva en la agencia, pero no lo quería tocar porque yo soy de los de la promoción y no de los de la corrección. Los principios, luego veremos cómo influyen con los menores, los podéis ver ahí. Yo creo que a nadie se le escapa que para tratar los datos son principios de sentido común, que en materia de sentido común tienen que ser lícitos y lealtad, tratar los datos, la finalidad, para qué los voy a utilizar, ¿no? Y si los tengo para una cosa no los puedo utilizar para otra. Los datos tienen que ser proporcionados, lo necesarios. No necesito saber el número de calzado que usan los deportistas, no, ese me sobra. Salvo que yo le doy de calzado, a lo mejor sí, pero eso me sobra. No, tienen que ser exactos, son confidenciales, hay medidas de seguridad, el plazo de conservación tiene que ser el mínimo indispensable, es decir, aquel que se necesita para cumplir los fines para los que se han recogido. Es cierto que luego la legislación española, no el reglamento europeo, la legislación española habla de bloquear los datos y tenerlos, una vez que se ha acabado esa finalidad, tenerlos un tiempo bloqueado. Y el de responsabilidad proactiva, que creo que en el ámbito de la gestión puede interesar y al que quería también luego dedicar un poquito más de tiempo. Segundo pilar, la licitud del tratamiento.
solamente vamos a poder tratar datos personales si se dan las 6 causas que vienen en el artículo 6.1. Consentimiento, la ejecución de un contrato, cumplimiento de una obligación legal, intereses vitales, el mandato, el mandato de potestad, el ejercicio de potestades públicas, una misión pública o el interés legítimo. En el interés legítimo, lo veremos también un poquito más adelante, siempre hay que ponderarlo, puede tener un interés legítimo en tratar unos datos, porque soy un vendedor de un servicio o de unos bienes, y bueno, pues en ese interés de vender y tener mi negocio, pues puedo tener datos para mandar en un momento dado, pues marketing, publicidad si quieres, pero siempre lo tienes que ponderar con los derechos y libertades fundamentales de las personas cuyos datos estoy tratando. Y aquí ya se hace una mención, y en esa ponderación se dice en especial cuando el interesado sea un niño. Vamos a hablar de menores. Parece que ya ahí nos está poniendo que la ponderación va a vencer más de un lado que del otro, por no decir que en todo caso, ¿no? Categorías especiales, bueno, que nos queda claro, solo podemos tratar los datos si se dan una de estas 6 circunstancias. Y si hablamos de categorías especiales de datos, hay un principio general, que es que se prohíbe el tratamiento. Bueno, ¿cómo entonces no puedo tratar los datos de salud? Si yo tengo en una federación y tiene que intervenir el seguro, sí. Pero a ver, hay una serie de excepciones, están en el artículo 9. He intentado aquí las que, a mi juicio, porque no estoy dentro del ámbito de las federaciones, se podrían aplicar en el ámbito deportivo, pues sea el consentimiento, que en este caso tiene que ser explícito, para que se puedan utilizar. También he pensado en el tratamiento para la protección de intereses vitales del afectado. Si tenemos en una competición deportiva un accidente y hay que aplicar determinados tratamientos de salud y no lo puede decir porque está inconsciente, pues tiramos de historial clínico, como sea, del familiar que nos lo diga, ¿no? Medicina preventiva o razones de interés público en el ámbito de salud pública. Hay más excepciones, pero a mí me han parecido en este caso, y sin ser un profesional del ámbito deportivo, que son las que se pueden aplicar en este caso para tratar los datos especiales. Ojo, cuando hablamos de datos, categorías especiales, se tienen que dar los dos. Una excepción y luego irnos al artículo 6, una legitimación, para tratarlos. A ver, rápido, los derechos. Hay una serie de derechos que nos atribuye la ley a cada uno de los titulares de los datos, a los afectados, y que como responsables tenemos que atender. Atender no significa que siempre se le vaya a decir que sí, pero hay que contestar. Por ejemplo, a lo mejor tenemos el derecho de cancelación de unos datos y no procede porque el deportista sigue estando en activo y le fijan en la ficha. Bueno, pero hay que contestarle, hay que atenderlos. De estos derechos, el que yo me gustaría, por eso lo he puesto en rojo, es el de información. El de información es un derecho y una obligación, está configurado como un derecho y una obligación, y resulta básico para que todos los titulares de los datos podamos disponer de ese control de nuestros datos. Hace muchos años, fue cuando entré yo en la agencia, hubo no sé si decir un plan piloto, era un proyecto que se hizo con las cámaras que estaban instaladas en el no-cam, las cámaras de entrada. Captan datos personales, la imagen es un dato personal, la voz es un dato personal cuando te identifica. Y bueno, pues de aquel proyecto no había ni información, nadie sabía nada, no fue un desastre las conclusiones en materia de protección de datos. Ni se había informado, ni había carteles, ni nadie sabía dónde podía luego pedir el derecho de acceso. Oiga, ¿qué datos tiene usted mío? Pues mire, del día domingo 23 que hubo un partido y las cámaras se activaron y se guardaron ahí. La información es básica. La información es básica para que podamos conocer quién tiene nuestros datos, para qué los tienen, a quién se los van a dar, cuánto tiempo los van a guardar, van a salir al extranjero, no van a salir al extranjero fuera del espacio económico europeo, porque tiene otros requisitos. Es básico. Y luego, como lo tengo por ahí, tiene que ser accesible, que se facilite su ejercicio y se tienen que atender. Si no se atienden, me ha pedido
un señor, el derecho de acceso. ¿Qué datos tiene mío un señor que ha ido a la federación, da igual, a la federación de esquí, y que no ha visto la nieve en su vida, que no está ahí? Si este no tiene ninguno, bueno, pues usted le contesta que no tengo ningún dato suyo, porque si no el señor va a venir a la agencia y va a poner en marcha todo el aparato, y vamos a abrir un expediente, una reclamación, vamos a pedir explicaciones a la federación de por qué no le ha contestado la federación. Me dígame, pero si es que aquí no hay nada, no, contéstele usted, hay que contestar. No es. Y ahora, como quiero ir, me ha enfocado en los menores, bueno, siempre está un poco general, la protección de los menores, pues sabéis, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la declaración anterior del 59, pues siempre habla del interés superior del menor. Y la Ley de Protección Jurídica del Menor, que aquí la traigo también a colación, te dice que el interés general del menor debe ser valorado y considerado primordial en la aplicación de las normas que le afecten y prima sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir. Os decía antes que el interés legítimo es una base para utilizar datos personales, interés legítimo, y se tiene que ponderar. Pues bueno, cuando hablamos de menores, un poco blanco y en botella, en una interpretación literal, ¿no? Estuve rápido, son los apartados del Reglamento General de Protección de Datos que habla de los menores que merecen una protección específica de sus datos personales, ya que no pueden ser conscientes de los riesgos que corren. Y bueno, pues te establece pues esa filosofía que sigue los principios de Naciones Unidas de que hay que prestar especial atención al tratamiento de datos que se haga de los menores por las consecuencias que pueden tener. Sí, me imagino que las diré aquí, a ver cómo tengo atrás. Vale. En el ámbito de los menores, volviendo a los pilares, transparencia en la información. Cuando vaya dirigida a los menores, es importante el lenguaje, que claro, sencillo y fácil de entender. No, si hablamos de menores, hay muchas franjas de edades. Habrá información que se facilite a los progenitores, porque hablemos de menores, a lo mejor de menores de 14 años, que se facilite indistintamente a los dos, y no es lo mismo un menor de 16 años que un menor de 12 años en cuanto al desarrollo de su madurez. Es importante. Finalidad. La finalidad clara, legítima. Hay que decirle para qué se recogen los datos. No se pueden utilizar para otras finalidades. Sí que el reglamento, alguien que se lo haya visto, diga, bueno, pues cuando es para fines estadísticos o de investigación, bueno, en este caso vamos a dejarlo al lado, aquí tiene que ser para lo que son. Y ahora veremos algún ejemplo. Los datos, los necesarios, los imprescindibles, y la conservación no más del tiempo adecuado para lo que se han recogido. ¿Qué quiero aquí apuntar sobre todo esto? Mirar, cuando hablamos, a ver si lo tengo, lo de condiciones aplicables. Cuando hablamos de menores y de los datos que se recogen, en ocasiones los efectos que pueden tener, a lo mejor no llegamos a conocerlos en un momento dado. Y si estamos hablando de imágenes, de voz, de grabaciones, de que luego se suben, bueno, pues es que esto lo ven los de la federación, los del club, los del campeonato, y si por ahí, por medio, hay situaciones de progenitores que tienen prohibido acercarse a los menores como consecuencia de un problema familiar, y si por ahí hay pederastas que a partir de ahí saben pues, cómo practica deporte, dónde, en qué lugar. Todos esos riesgos, en el caso de menores, son mucho más graves, porque son vulnerables, porque los menores hablamos de personas, de grupos vulnerables, como lo recoge el propio reglamento. Cuando el tratamiento de los datos es el consentimiento de los titulares, si estamos hablando, es el artículo 8 del reglamento y el artículo 7 de la ley. Que habla de lo mismo. Estamos hablando de que por debajo de los 14 años lo dan los progenitores o quienes ostenten la patria potestad. Sin perjuicio de que para los mayores de 14 años puedan necesitar también la intervención de los progenitores si
tiene que utilizar a lo mejor para alguna actividad contractual o en el que se necesite complementar su capacidad. Y, importante también, protección de datos de los menores en Internet. Bueno, primero te dice que cualquier persona física o jurídica que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizará la protección de datos. Cualquier persona física o jurídica, federaciones, clubs, organizaciones juveniles, se lo garantizarán. Y te dicen en el segundo párrafo, cuando dicha publicación o difusión de los datos fuera a tener lugar a través de Internet, se va a necesitar el consentimiento. Y aquí también una mención, repasando el otro día, que me lo facilitaron en la agencia expedientes que se han abierto. Bueno, hay un expediente abierto y ha habido una sanción, en este caso una federación de Castilla y León, porque se pedía con la inscripción de la federación para federarse, bueno, pues unos consentimientos, y si no, no se practicaba el deporte, para que los datos se fueran publicados a través de redes sociales, a través de aplicaciones, en Internet, en abierto, más no es necesario no para practicar el deporte. O sea, ese consentimiento, ya no es que me ha dado el consentimiento, es que ese consentimiento no es libre, porque si yo no consiento, resulta que no puedo practicar el deporte, y no puedo jugar a mi deporte, a fútbol, a balonmano, al voleibol, no puedo hacerlo. En ese caso no fue así. En este caso una federación, pero eso se vio sancionada, aparte además la sanción con reducción, porque bueno, ha visto que no estaban haciendo las cosas bien. No estaban haciendo las cosas. Estos son, luego va a quedar la presentación, la vais a distribuir, por mí sí, os lo digo porque la presentación es larga. Vale. Porque bueno, pasando los derechos que hemos dicho, por debajo de los 14 años los ejercen los padres o progenitores. Y algo importante de estos derechos, el derecho de supresión o cancelación de los datos. Te lo recoge el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos, en qué circunstancias se dan. Porque la general, hay que suprimir los datos cuando haya finalizado, se haya conseguido el objetivo para el que se fueron tratados y recogidos, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de datos obtenidos de menores de edad, estos datos en el ámbito de la minoría de edad pueden ser objeto de supresión, del ejercicio del derecho de supresión en cualquier momento, cuando alcance la mayoría de edad. El Reglamento General de Protección de Datos te lo dice así: este derecho se ve especialmente consolidado o reforzado en el caso de los datos que fueron tratados por consentimiento dado por menores de edad, cuando ese menor ya no es menor de edad, es mayor de edad y quiere que no estén los datos. Esa es una de las razones que automáticamente, en ese caso, y sin dilación indebida, se deberá proceder a la supresión de los datos. A ver, ¿cómo voy? Protección de los menores en Internet. El tercer apartado, la gestión. La gestión está vinculada al principio de responsabilidad proactiva. La responsabilidad proactiva es que corresponde a los sujetos obligados, ya sea responsable del tratamiento o un encargado de tratamiento, que tienen que cumplir la norma y además poder demostrar que la cumplen. Le corresponde a ellos, lo tenemos ahí. Y para esa responsabilidad proactiva, la normativa, el reglamento te establece una serie de medidas que ayudan a cumplirla, ¿no? De esta serie de medidas, que las tenéis ahí, y ahora veremos herramientas, yo quiero dedicar especial mención a la figura del delegado de protección de datos. Me gustó un poco, no sé si la conocéis. ¿Sí? ¿Quién es el? Pues eso me alegra de momento. Aquí tengo una serie de diapositivas que hablan del delegado, pero bueno, lo voy a resumir. El delegado de protección de datos es una figura que establece la normativa, que como pone ahí, que es para ayudar a los sujetos obligados a cumplir la normativa y poder demostrar que la cumplen. Reconoce el legislador que es compleja, yo también, desde mi posición, reconozco que es una normativa compleja y que se necesita. Y además, lo que está en rojo, es que en todo caso, siempre que hablamos del sector público, todas las administraciones públicas,
los órganos constitucionales, los ayuntamientos de 50 habitantes, por ejemplo, con los problemas que eso trae, porque ¿quién hace esto? Si a veces no tiene ni secretario de ayuntamiento, pero bueno. Y te establece cuándo es obligatorio designarlo, para una designación voluntaria. Y fijaros, la Ley Orgánica de Protección de Datos del 18 requiere la designación obligatoria de un delegado de protección de datos para las federaciones deportivas que traten datos de menores de edad. Todas las federaciones deportivas que traten datos de menores de edad tienen que disponer de un delegado de protección de datos. Y yo diría incluso algo más. Yo creo que lo tengo aquí. Las federaciones deportivas, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación. Ya sé que la nueva ley del deporte, la hemos oído esta mañana, está en trámite, el Congreso lo ha aprobado, tiene que pasar a la segunda Cámara, pero bueno, pues ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, están ejerciendo por delegación funciones de administración deportiva. En esas funciones estarían obligados a tener un delegado de protección de datos, como por ejemplo los colegios profesionales, de médicos, de abogados. Y, al decir, bueno, pues yo soy una federación y tengo un delegado de protección de datos solo para cuando trato datos con mi gorro de administración deportiva, por delegación. Bueno, pues el CEPD, es el Comité Europeo de Protección de Datos, recomienda que cuando sea una designación de este tipo, que ese delegado cubra su servicio no solamente para cuando trate datos como administración deportiva, sino también como entidad privada, con personalidad jurídica propia. Y es que el delegado de protección de datos es fundamental porque es el encargado de informar, asesorarnos y velar, supervisar el cumplimiento. Y tiene un montón de funciones, las tengo puestas por aquí, un montón de funciones, y además hay una muy importante que te lo recoge la ley española, la ley nacional del 18, y es que cuando hay una reclamación que nos llega a la agencia puede trasladar esa reclamación al delegado de protección de datos. ¿Para qué? Bueno, esto lo digo yo, no sé si me corregirá Virginia, para que lo arregle. Y si lo arregla y lo comunica a la agencia, lo que procederá probablemente será el archivo del expediente. El delegado de protección de datos es básico. Y no cualquiera, porque yo acabo con una imagen aquí, tiene que ser cualificado. No me vale el que pase por aquí. Llevamos ya 4 años de aplicación, más de 4 años con la aplicación de la normativa de protección de datos, con la figura del delegado de protección de datos, y nos hemos encontrado pues casos que es efectivamente el que pasaba por aquí, o el último que ha llegado, o porque no le gustan, o porque no tienen gente, o porque no saben. Tiene que ser cualificado. Puede ser interno o puede ser externo, se puede contratar. Se pueden, antes hablaban de federaciones muy pequeñitas, claro, estamos hablando como un ayuntamiento de 50 habitantes, dijo, ¿y cómo pago yo esto? O como no me lo haga la Diputación, bueno, pues no sé si alianzas que pudieran darse, pero yo creo que dentro de las herramientas y de los instrumentos que hay para el cumplimiento de la normativa y el velar por el derecho es el del delegado de protección de datos. Luego, hemos visto que antes había otras cuantas cosas que hacer, análisis de riesgos, evaluación de impacto. La agencia tiene en su web una serie de herramientas que ayudan a llevar a cabo las labores y las funciones que tiene que hacer el sujeto obligado. Tiene que hacer un análisis de riesgos o, cuando no, una evaluación de impacto. La herramienta facilita, están todas en la web, son capturas de pantalla. Cuando hay DPDs, delegado de protección de datos, hay un canal específico para que curse sus consultas una vez que se lo haya estudiado él previamente. O sea, nosotros no somos los DPDs. El DPD es el que tiene que saber una duda ya, tiene un canal y respondemos. Para las brechas de seguridad, cómo valorar si hay que comunicarlos a los que están afectados, si hay que notificarlos,
gestiona IRD y evalúa riesgo, es para determinar y orientar si hay que hacer una evaluación de impacto. O sea, estas herramientas están para usarlas, para que las conozcáis. Son gratuitas, no dejan rastro tampoco. Es que ha sido la federación, la hemos apuntado aquí, ¿qué mal está haciendo? No dejan rastro. Lo tenéis ahí, lo tenéis en la web. Y esta es la última, que esta es de hace muy poquito. Se asesora cuando hay una brecha, tenemos problemas, nos comunican brechas de seguridad que son comunicables o no son comunicables. Esto es para determinar cuándo es una brecha de seguridad en materia de protección de datos y nos la tienen que comunicar, porque es una obligación. Estas herramientas, aparte de una serie de guías, como pongo ahí todo esto y mucho más, se dan en la web de la agencia, lo podéis encontrar. El esfuerzo que en este caso la agencia hace por ayudar a cumplir con la normativa, a facilitar la tarea a sujetos responsables, a sujetos obligados, lo tenemos ahí. Se están sacando guías casi continuamente. Aquí he puesto las que también me ha parecido más importantes. La última fue una gestión, la guía de protección de datos en las relaciones laborales, que ahora que estaba el anterior ponente, pues podría estar relacionado. Las tenéis ahí, son consultables, descargables. Las herramientas se pueden utilizar a modo de prueba también. A ver qué me sale. Y utilizo lo que aquí me puede salir. Por ejemplo, la herramienta Facilita, que son para cuando se traten datos, en principio, que no son de alto riesgo. Te da las cláusulas informativas, te facilita un modelo de contrato para un encargado de tratamiento, te facilita el registro de actividades de tratamiento, te lo da, se puede utilizar. A lo mejor resulta que si tengo datos de salud, yo tengo datos de salud, ¿no? Pues se puede utilizar sin los datos de salud, y luego lo complemento, hago la evaluación de riesgo. Lo tenéis ahí, desde la agencia y desde la promoción. El esfuerzo que se está intentando con los recursos que tenemos es importante, Y acaba, sobre esto, en el ámbito de los menores, pues, tenemos un canal específico de consultas. Está al margen de cómo se tienen que hacer las consultas los DPDs. Los delegados de protección de datos tienen una instrucción en la que decimos cómo tienen que enviar una consulta, tienen que hacer su análisis. Este está exento, porque entendimos que en el ámbito de menores y de educación, pues bueno, es un colectivo vulnerable y sobre todo su protección es lo que prima. Recibimos consultas de monitores, de federaciones, de maestros, de organizaciones juveniles, de padres, menos de menores. Evidentemente, aunque es para menores, de menores. No somos la policía, ni tenemos el community manager que tiene la policía tan chulo y que todo el mundo le gusta y que no lo somos. Y no nos conoce poca gente. Pero las personas, los adultos que tratan, los padres muy preocupados, pues es que, bueno, los datos de mis hijos o imágenes o no sé qué, nos llegan ahí. Y aquí, ya no quiero acabar, tenemos una área específica y, perdonad, la penúltima, sí. Una de las herramientas que además tenemos es un canal prioritario para tratar de cortar, paralizar la difusión de datos personales. Normalmente van a ser imágenes o audios en Internet cuando den lugar a graves daños y perjuicios. Casos, lo voy a englobar en un término de violencia digital. Normalmente van a ser imágenes de contenido sexual o de violencia gratuita. Con los menores se da mucho. Con los menores se da mucho en el ámbito educativo, y no sé si en el ámbito deportivo se puede dar mucho. Es curioso porque uno de los vídeos que tenemos aquí, que el primero en este partido no lo jugamos, que habla del bullying, es como pues, es un tipo deportivo, la temática que se utilizó de baloncesto. Bueno, entonces, con este canal prioritario, para aquellos casos de graves daños y perjuicios que se puedan producir, si se tienen las imágenes, si se tienen dónde están las imágenes, la agencia actúa de una manera prioritaria. Los casos que son de éxito, la verdad es que son de mucho éxito porque se alcanza la suspensión de la difusión de las imágenes en poco tiempo y evita el sufrimiento y la victimización que podemos tener, fundamentalmente menores y género.
campaña de sensibilización que hemos hecho y muchas gracias a todos por escucharme. Media hora, un poquito más. Ha sido perfecto. Muchísimas gracias, Julián. Yo creo que nos hemos enterado de cosas que no desconocíamos absolutamente, como la obligatoriedad de esa figura de delegado de protección de datos. Yo realmente la desconocía. Yo no sé hasta qué punto vamos a dar turno a las preguntas, pero yo aprovecho, como estoy aquí, voy a aprovechar para hacérsela yo la primera. ¿Hasta qué punto esta figura, o sea, está constatable, existe, la gente está informada de que tiene que tenerla, a partir de qué, no sé si todos los clubes, a partir de... Vamos a ver, clubes no habla, que habla de federaciones. Federaciones. El sector privado es difícil de controlar, no son las empresas que lo pueden necesitar, pero el sector público es fácilmente controlable. Yo puedo tener un listado, no lo he querido traer, de todas las federaciones y de los DPDs que tenemos notificados. No lo he querido sacar. Igual que no lo hago con los ayuntamientos. Hay ayuntamientos deudores y se han declarado infracciones a ayuntamientos por no tener DPD. Eso se ha hecho. Ha llegado la noticia crímenes a la agencia, se ha abierto el expediente, se ha constatado que no tiene delegado de protección de datos, que lo tenía que tener en mayo de 2018 y estamos en 2022. Sí, eso sí lo controlamos. Lo podemos controlar. Sí. Bueno, queda abierta para las preguntas que quieran hacerle a Julián. Sí, no sé si se oye bien. ¿Lo oyen todos? Querías poner un caso real, tipo consultorio de la señorita Pepi, padre de un menor que dice que su hijo no quiere que aparezca en la APP de la Federación, en las actas, ni su foto. En el acta solo se recoge los partidos, los intervinientes, los goles y las expulsiones o amonestaciones. Nosotros accedimos a la petición del padre y aparece un monigote en su foto y en el nombre no aparece el nombre. El resto de los participantes protestan porque dicen que bueno, ¿cómo es posible? Yo cómo sé contra quién juego. Al mes dice que ya no quiere que sí que quiere que se comparezca porque es una agravio por respecto a sus compañeros. Al mes que no quiere que vuelva a aparecer. Luego la madre que está divorciada, que por qué ahora no aparece. Entonces, esto es una locura, evidentemente. Mi pregunta completa es, ¿tengo que cometer una infracción si no hago caso a la petición del padre o creo cometerle, así lo hicimos, y pusimos un monigote y el número 3 de su equipo es anónimo, porque la palabra anónimo. Si yo ahora no accedo a que vuelva a aparecer, estoy cometiendo una infracción, estoy en este punto. Es un caso real. Para casos luego reales primero, pero a lo mejor me voy por las ramas, pero la primera te diría, para eso está el DPD. No, que tenemos. ¿Y qué ha hecho el DPD? El DPD pues habrá tomado que lo anonimicemos en su día, pero que ahora cuando pide la no anonimización, que hagamos como lo que queramos, o sea, que cree que no cometemos ninguna infracción, pero claro, no entra aquí al padre porque es un sistema informático, no es tan fácil, es decir, ahora aparece, ahora desaparece. Yo te diría una cosa, me voy a ir un poco primero por las ramas. Primero, el DPD lo que haga, que lo documente. Y los siguientes son seguir, que lo documente su criterio. Si es un DPD cualificado, probablemente el afectado. Si el DPD llega a tener esa duda, nos la puede mandar al canal del DPD, porque ya he hecho el análisis. No me vale que me lo diga como, por ejemplo, me lo han hecho tú sin más. No, yo me he hecho el análisis y lo que sea. Dos, en principios generales, los datos que a tratar, datos personales, la imagen, la voz, los datos, son aquellos necesarios para los fines para los que se han recogido. Es decir, si el fin es la competición, y en la competición se tienen que poner los jugadores, estarán ahí porque tendrá que ver. Ojo, que estoy también haciendo una aproximación más allá, un poco a bote pronto, porque es así, será para eso. Lo que se necesite de tratar esos datos.
a lo mejor hay que tratarlo. Si yo estoy haciendo una competición deportiva, no sé si es un símil, y acabo poniendo la relación de quién ha quedado primero, segundo y tercero, primero, Pepito, segundo, Juanito, tercero, anónimo. Pues eso, el amor, eso no tiene ningún sentido. Lo de la foto no lo sé. No, por eso no, pero eso está el DPD. O sea, es que la finalidad es esa. Yo necesito saber si tengo licencias, si voy a tener un partido pues, de voleibol, de balonmano, de baloncesto, los jugadores tendrán que estar, porque además, y si luego tienen un percance y el seguro médico, ¿cómo entra? ¿Cómo no entra? Pues estará identificado. La foto, pues sinceramente no lo sé por qué se necesita la foto. No lo sé. Y algo más. En caso de progenitores separados, las disputas sobre si sí que o si no que le pongan al niño que salga en la foto o que no salga, a los tribunales, no a la agencia. Es el tribunal entonces el que decide. En caso de disputas entre progenitores, a los tribunales, no a la agencia. Sí, bueno. Una cosa apuntando lo que comentaba. Normalmente la gente, cuando se tratan datos nuestros de carácter personal, siempre pensamos en el consentimiento, que es lo que en este país se ha transmitido a través de las normas. Si no tienen mi consentimiento, no pueden tratar datos de carácter personal. Pero como muy bien ha explicado Julián, hay otras bases jurídicas que legitiman para tratar los datos sin necesidad del consentimiento. O es que alguien le dice a Hacienda, este año me viene mal la declaración del IVA, no te paso los datos. No, porque Hacienda tiene una base jurídica que es la obligación legal y se los vas a dar por las buenas o por las malas. Algunas de las finalidades que se ejercen desde las federaciones deportivas no están basadas en el consentimiento de nadie, sino porque hay una relación, puedo decirlo así, contractual, sí, eso ¿no? Entre la persona que va y se federa y la federación, y las finalidades que respondan a las actuaciones que respondan a esa finalidad en base a esa base jurídica no necesitan del consentimiento ni de los padres ni de nadie. Fíjate la diferencia de la fotografía, ¿no? Lo que dice Julián, estoy de acuerdo, en la pregunta del DPD. En el caso que planteabas, pues hombre, saber los datos de quién está jugando, es que si no, es que es nuestra finalidad. Ahora, que salga la foto, antiguamente, yo lo digo siempre, no salían fotos de nadie, sacaban fotos por el rato de la gente, ni se colgaban las fotos en ninguna parte, pero se sabía perfectamente quién eran las personas que habían jugado. Entonces, para la primera cuestión es principio de finalidad. Para ese fin necesito tratar los datos de los deportistas. Segundo, ¿qué datos son necesarios? Nombre y apellido, la fotografía, y lo valoras. Y para eso te ayuda el DPD. Otra cosa, por ejemplo, sería la utilización de la fotografía para dar publicidad de las actividades de la federación. Eso no está en los fines propios de la federación en el sentido de necesario e indispensable practicar el deporte. Entonces ahí hay que ver qué vas a publicar ahí. ¿Hay una obligación legal? No. ¿Hay un aviso de interés público? No. ¿Hay interés legítimo? No. No. Pero habría que ponderarlo. Ya se ha dicho Julián que prima si es un menor. ¿Qué podría ser? Si no nos queda ninguna otra, el interés vital ni la relación contractual. Ahí, por ejemplo, el consentimiento. Lo estoy diciendo apriorísticamente, no con carácter general. Por favor, importantísimo que tengáis el DPD. O sea, importantísimo. Porque los datos que tratáis de las personas que son menores y que están a vuestro cargo, esos datos, son menores como son vuestros hijos. Es importantísimo que estén bien cuidados y bien tratados y bien respetados sus derechos. Y esto se consigue por un buen delegado de protección de datos, que os va a asesorar y os va a decir, porque Julián, siempre por escrito, y lo que hagáis también siempre por escrito, porque cuando venga la agencia vamos a ver si lo habéis hecho o no. Eso os va a ayudar a cumplir, que es mucho más allá de no cometer una infracción o de no incumplir, sino de ser consciente que estás protegiendo no a los datos, sino a los menores que están detrás de esos datos. Y atribuyéndome una frase que se lo voy a decir muchas veces a nuestra directora, os puede ahorrar también algún disgusto. Sí. Os puede ahorrar algún disgusto. La última pregunta ya. Basado en hecho real. Como las unas películas. Parecido con la realidad, es ejemplo. Se queda con cualquier concepto de realidad. El padre que graba y el del club local o visitante, como hay en Rencillas, dice que no puede grabar. Punto primero. Y otra, aprovecho ya muy rápida. Se aprueba en bases de competición en la Asamblea General de la Federación que una determinada competición tiene que ser
retransmitida en streaming y hay una persona que no autoriza para que su imagen se grabe. ¿Cómo se come eso? A ver, ¿cómo se molesta? Las consultas que tenemos de padres que graban, vamos a ver, ahí, yo me voy a los principios que hay. No se aplica la normativa de protección de datos cuando se tratan datos, se hace una grabación para fines exclusivamente personales y domésticos. Siempre que la haga una persona física, una persona jurídica nunca tendrá fines personales y domésticos, y que esa persona física no tenga ningún carácter comercial. O sea, a priori no se puede. Ese es el principio. Y cuando tú haces con antiguo una foto, llegas al niño y va a meter un gol, si está, no sé, siempre se habla de fútbol, o una canasta, saca la foto y aparecen todos. Pues vamos ahí, bien. Eso sí, en el momento que esa grabación saliera de ese ámbito personal y doméstico, debería contar con todo, una base jurídica para poderlo tratar, o bien el consentimiento de los demás, o bien algún acuerdo de voluntades. Lo tendría que tener. Ese es el principio. A partir de ahí habría que ver el caso. Habría que ver dónde se ha hecho, si luego es un polideportivo municipal, no es municipal, que habría que verlo. Y la segunda de las cuestiones, pues también habría que ver si ese tratamiento de datos, que sería la retransmisión en streaming, por ejemplo, una difusión en abierto, ¿no? En abierto, obedece a las necesidades de lo que se plantea, de lo que es una competición, o bien por su difusión, y luego ver también ahí, no sé si tendríamos que tener, por supuesto, la información a todos aquellos que pudieran verse afectados, y si es necesaria esa difusión. En fin, ahora, antes, claro, es que ahora grabamos todo y cogemos un dron. Hay un caso de la Federación de Fútbol Madrileña con una empresa y con un dron a menores que le grababa los partidos. Y bueno, hay una historia también de contractual, quién tenía legitimación, quién no. Habría que ver el acuerdo de la Asamblea, habría que ver qué implicación tendría en ese tratamiento de datos para que te lo pueda responder así bote pronto. Pero sobre todo, lo que ha dicho Virginia Gabas es que estamos hablando, me he ceñido a menores. Por favor, pensar que hablamos de menores. Pensar que en ocasiones la difusión de dónde está ese menor, para situaciones que se dan, lamentablemente se dan, de violencia de género, en el que los progenitores acaban sabiendo dónde está no sé quién, o a través del hijo. ¿Qué se va a dar aquí, hombre? Si no sabes, pues a lo mejor sí. Pues a lo mejor sí. Eso, cuidarlo, por favor, eso, cuidarlo. Y siempre que salga, en cualquier caso, lo que dice la ley, lo hemos visto antes, en difusión a través de redes sociales o servicios equivalentes, vamos a necesitar un consentimiento, si hablamos de menores, de consentimiento. Lo vamos a necesitar. Porque es la ley, no sé si puedo saber, pero... Otro tema tremendamente interesante que suscita muchísima más debate y más cuestiones, pero bueno, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, gracias a ti, por esta intervención. Tenemos ahora el